A finales de la década de 1980, ocurrió en Estados Unidos un caso que atrajo la atención pública debido a su naturaleza inusual y sus sombrías circunstancias. La historia comienza con una relación romántica entre un piloto de una aerolínea comercial y una azafata que trabajaba para la misma aerolínea. A primera vista, su relación parecía típica de dos personas cuya profesión implica volar constantemente y pasar largas horas fuera de casa. Sin embargo, con el tiempo, este asunto se convirtió en una cadena de acontecimientos que condujeron a un final trágico, un asesinato, cuyas circunstancias plantearon muchas preguntas entre los investigadores, periodistas y participantes cercanos a esta historia. El caso fue bautizado por la prensa como asesinato en el cielo, aunque el crimen en sí no ocurrió en el aire, sino en tierra, en uno de los suburbios de Dallas, Texas. Los principales acusados fueron Robert Martin, un piloto de 42 años con una reputación impecable, y Linda Harris, una azafata de 29 años cuya vida fue truncada en acciones que siguen siendo motivo de controversia. La investigación reveló una compleja red de conflictos personales, tensiones profesionales y motivos ocultos que sustentaron el crimen. Robert Martin y Linda Harris se conocieron por primera vez en abril de 1987 a bordo de un vuelo de American Airlines de Dallas a Los Ángeles. Robert, un piloto experimentado, voló al Boeing 737 y Linda trabajó como asistente de vuelo. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero después de aterrizar, la tripulación, como suele ocurrir, fue a un bar local cerca del aeropuerto para pasar el tiempo antes del vuelo de regreso. Fue allí, según sus colegas, donde comenzó la primera conversación entre Robert y Linda. Ambos eran solteros. Robert se divorció de su esposa en 1984 después de 10 años de matrimonio y Linda nunca se había casado. Robert Martin nació en 1945 en un pequeño pueblo de Kansas. Después de graduarse de la escuela secundaria, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se entrenó como piloto. En 1975 dejó el ejército y comenzó a trabajar en la aviación civil, ascendiendo gradualmente de rango. Cuando conoció a Linda, tenía más de 10.000 horas de vuelo y era considerado uno de los pilotos más confiables de la compañía. Fue descrito como una persona tranquila y reservada que rara vez compartía detalles de su vida personal. Linda Harris nació en 1958 en Oklahoma. Después de la escuela, completó su formación como asistente de vuelo y consiguió un trabajo en American Airlines en 1985. Sus colegas la describieron como una mujer sociable y enérgica que encontraba fácilmente un lenguaje común con la gente. Soñaba con viajar y veía su profesión como una oportunidad para conocer el mundo. Su trabajo implicaba viajes frecuentes y a menudo se cruzaba con Robert en los vuelos, lo que los ayudó a volverse más cercanos. Después de su primer encuentro, su relación comenzó a desarrollarse. Comenzaron a trabajar juntos con más frecuencia, a veces ajustando deliberadamente sus horarios a través de sus colegas para poder estar en el mismo vuelo. Entre mayo y octubre de 1987, volaron juntos en más de 20 vuelos. Según otros miembros de la tripulación, había una clara simpatía entre ellos. A menudo se quedaban después del trabajo en los cafés o bares del aeropuerto, discutiendo sus vuelos y planes. Pronto su relación fue más allá de la comunicación profesional. A finales de 1987, Robert y Linda comenzaron a salir fuera del trabajo. En enero de 1988, Linda se mudó a Dallas, donde vivía Robert, y alquiló un apartamento a unos kilómetros de su casa. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, aunque ambos continuaron trabajando en vuelos. Su relación permaneció en gran medida oculta a los colegas, ya que la aerolínea no fomentaba las relaciones románticas entre empleados. Sin embargo, algunos amigos de Linda sabían de su nuevo novio y dijeron que ella parecía feliz durante ese periodo. A mediados de 1988, su romance se volvió más serio. Robert presentó a Linda a sus dos hijos de su primer matrimonio y Linda le presentó a sus padres durante un viaje a Oklahoma. Parecía que su relación iba encaminándose hacia algo más estable. Sin embargo, ya entonces empezaron a aparecer los primeros signos de tensión. Linda a veces se quejaba con sus amigos de que Robert controlaba demasiado su agenda y no le gustaba que ella socializara con otros colegas hombres. Robert, a su vez, les dijo a sus amigos que Linda era demasiado impulsiva y no siempre tomaba su relación en serio. Esta etapa de su relación duró aproximadamente 1 año y medio,
desde abril de 1987 hasta el otoño de 1988. Para entonces, todo parecía tranquilo por fuera, pero dentro de su relación comenzaron a acumularse contradicciones que luego jugaron un papel clave en los trágicos acontecimientos. En el otoño de 1988, las relaciones entre Robert Martin y Linda Harris comenzaron a deteriorarse. El periodo de intimidad romántica dio paso a frecuentes discusiones que se hicieron cada vez más notorias para quienes los rodeaban. La principal razón de la tensión fueron las diferencias en sus personalidades y expectativas de su vida juntos. Roberto, acostumbrado al orden y la disciplina debido a su entrenamiento militar, quería más estabilidad. Linda valoraba la libertad y no estaba preparada para compromisos serios, lo que causó el descontento de Robert. En noviembre de 1988, Linda le dijo a su amiga Carol Wilson que estaba cansada de las constantes preguntas de Robert sobre sus planes y su agenda. Ella mencionó que él la llamaba varias veces al día, incluso cuando estaba en vuelos, y le exigía que le contara con quién pasaba el tiempo. Carol testificó más tarde ante el tribunal y dijo que Linda se sentía presionada, pero que no quería terminar la relación de forma permanente porque todavía sentía afecto por Robert. Robert, por su parte, también compartió sus experiencias con su íntimo amigo y colega John Kelly, copiloto en varios vuelos. Dijo que Linda se distanció y pasó más tiempo con otros miembros de la tripulación, especialmente con los auxiliares de vuelo más jóvenes. Y notó que Robert parecía irritado y sospechaba que Linda hacía trampa, aunque no tenía pruebas. Estas conversaciones tuvieron lugar en diciembre de 1988, varios meses antes de acontecimientos clave. La situación se agravó a principios de 1989 cuando Linda decidió tomarse unas vacaciones e ir a casa de sus padres en Oklahoma durante 2 semanas sin Robert. Ella le contó esto el día antes de partir, lo que provocó una pelea. Según la vecina de Linda, Margaret Brown, ella escuchó voces fuertes provenientes del apartamento de Linda la noche del 15 de enero de 1989. Al día siguiente, Linda se fue y Robert se quedó en Dallas. Tras su regreso a finales de enero, se reconciliaron, pero la tensión persistió. En la primavera de 1989, el conflicto alcanzó un nuevo nivel. En marzo, Linda comenzó a quedarse más a menudo en su apartamento en lugar de en el de Robert, como lo hacía anteriormente. También pidió a la aerolínea que cambiara su horario para poder cruzarse con Robert con menos frecuencia en los vuelos. Robert se enteró de esto a través de sus colegas y lo tomó como un insulto personal. El 10 de abril de 1989, llegó a la casa de Linda sin anunciarse. Los vecinos dijeron más tarde a la policía que oyeron gritos y luego vieron a Robert irse, cerrando la puerta de un portazo. En mayo de 1989, su relación prácticamente se había roto. Linda le dijo a Carol que quería romper con Robert para siempre, pero que tenía miedo de su reacción. Ella mencionó que él la amenazó varias veces diciéndole que se arrepentiría si se iba. Robert, sin embargo, insistió ante sus amigos que Linda simplemente estaba jugando con sus sentimientos y que no tenía intención de dejarla ir. Durante este periodo, comenzó a beber alcohol con más frecuencia, lo que fue notado por sus colegas. Su comportamiento en el trabajo siguió siendo profesional, pero en entornos informales se volvió irritable. El conflicto culminó el 22 de junio de 1989. Ese día, Linda regresó de su vuelo desde Chicago y se fue a casa. Robert, que no trabajaba ese día, la estaba esperando en la entrada. Los vecinos los vieron hablando afuera alrededor de las 7 de la tarde, después de lo cual ambos entraron a su departamento. Lo que ocurrió después solo se supo a través del testimonio de Robert y de las pruebas recogidas por la policía. La velada terminó en tragedia, lo que puso fin a su historia y al comienzo de la investigación. La noche del 22 de junio de 1989 fue la última en la vida de Linda Harris. Regresó a casa de su vuelo desde Chicago alrededor de las 7 de la tarde. Robert Martin la estaba esperando en la entrada de su casa en los suburbios de Dallas. La vecina Margaret Brown los vio hablando en la calle. Dijo que Linda parecía cansada y Robert parecía asertivo pero no agresivo. La conversación duró unos 10 minutos, tras los cuales entraron juntos a la entrada. Esta fue la última vez que Linda fue vista con vida. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, otro vecino que vive al final del pasillo, Thomas Reed, llamó a la policía. Informó que escuchó ruidos fuertes provenientes del apartamento de Linda, el sonido de un objeto pesado cayendo y gritos ahogados. Según él,
El ruido continuó durante varios minutos y luego todo se calmó. Una patrulla policial llegó al lugar a las 21:47. Los oficiales llamaron a la puerta del apartamento de Linda, pero nadie respondió. Después de varios intentos, se pusieron en contacto con el administrador del edificio, quien les proporcionó una llave. Al entrar al apartamento, la policía encontró el cuerpo de Linda Harris en la sala de estar. Ella yacía boca abajo en el suelo, con múltiples puñaladas en la espalda y el cuello. Cerca había un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros, cubierto de sangre. En la escena del crimen también se encontraron evidencias de una lucha, una silla volcada, un jarrón de vidrio roto y manchas de sangre en la alfombra y la pared. Robert Martin no estaba en el apartamento. La hora de la muerte, según los datos del examen forense, ocurrió entre las 20:30 y las 21 horas. Un examen forense posterior determinó que Linda había sido apuñalada 14 veces, 3 de las cuales fueron fatales. Los golpes fueron propinados con gran fuerza, lo que indica el estado emocional del atacante. También se encontraron hematomas en sus brazos y cuello, lo que indica que había intentado resistirse. No se encontraron señales de entrada forzada en el apartamento, lo que indica que el asesino conocía a la víctima y entró con su consentimiento. La policía comenzó a buscar a Robert Martin inmediatamente después de descubrir el cuerpo. Su automóvil, un Ford Mustang azul del año 1986, fue visto por un vecino alejándose de la casa de Linda alrededor de las 8:45 de la noche, a las 23:15 horas. Esa noche, los agentes de patrulla encontraron el coche estacionado frente a un bar a 5 millas de la escena del crimen. Robert estaba dentro del establecimiento. Los oficiales lo arrestaron a las 11:30 de la noche. En el momento de su detención se encontraba en estado de ebriedad y su ropa, camiseta azul oscuro y pantalones vaqueros, estaba manchada de sangre. En sus manos y antebrazos se veían arañazos recientes. Robert no se resistió cuando fue arrestado. Les dijo a los oficiales: "No quise hacer esto", se salió de control. Lo llevaron a la estación de policía de Dallas, donde comenzó a ser interrogado. Durante la entrevista inicial, admitió haber estado en el apartamento de Linda esa noche, pero declaró que no recordaba los detalles de lo sucedido debido al alcohol que había consumido. La policía confiscó su ropa para analizarla, así como un cuchillo y otras evidencias de la escena del crimen. Al día siguiente, 23 de junio, los expertos forenses confirmaron que la sangre en la ropa de Robert pertenecía a Linda Harris. Las huellas dactilares en el mango del cuchillo también coincidían con las suyas. Esta información se convirtió en la base de los cargos. En el apartamento de Linda, la policía encontró su diario, cuya última anotación, fechada el 20 de junio, decía: "Robert volvió. Dice que no puede vivir sin mí. Estoy harta de esto". Esto indicó que su conflicto había llegado a su punto máximo en los últimos días. La investigación sobre el asesinato de Linda Harris comenzó inmediatamente después del arresto de Robert Martin el 22 de junio de 1989. La policía de Dallas ha abierto un caso penal por cargos de homicidio intencional. La tarea principal de los investigadores era recopilar pruebas que pudieran confirmar o refutar la participación de Robert en el crimen. Al momento de su detención, la policía ya tenía pruebas clave: la sangre de Linda en su ropa, huellas dactilares en el cuchillo y declaraciones de vecinos que lo vieron en la casa de la víctima. El 23 de junio, Robert fue interrogado en la estación. Estaba con resaca, pero cuerdo. Durante el interrogatorio, dijo que fue a ver a Linda para hablar sobre su relación. Según él, la conversación rápidamente derivó en una pelea. Afirmó que Linda había agarrado el cuchillo primero durante la discusión y que él se lo había quitado para defenderse. Entonces, como él dijo, todo se volvió como una niebla. Robert admitió haber golpeado, pero insistió en que no había planeado el asesinato y no recordaba cuántas veces lo hizo. Su testimonio fue grabado, pero los investigadores notaron inconsistencias. No había marcas en el cuerpo de Linda que indicaran que ella había tomado el arma primero. El examen forense se completó el 27 de junio. El análisis mostró que la sangre en el cuchillo y la ropa de Robert pertenecía a Linda con una probabilidad del 99,9%. Las huellas dactilares en el mango del cuchillo confirmaron que lo sostenía en el momento del crimen. Los arañazos en las manos de Robert eran consistentes con la resistencia de la víctima. El nivel de alcohol en la sangre del sospechoso en el momento del arresto era de 0,12%, lo que indicaba intoxicación, pero no descartaba la naturaleza deliberada de sus acciones.
Los expertos concluyeron que la naturaleza de las heridas, su número y gravedad indicaban una intención de matar. La policía entrevistó a testigos. Los vecinos confirmaron la cronología de los hechos: una conversación en la calle, ruido en el apartamento, la salida de Robert. Carol Wilson, amiga de Linda, habló de sus temores sobre Robert y sus amenazas. El colega de Robert, John Kelly, dijo que estaba devastado por la ruptura y sospechaba que Linda lo engañaba. Este testimonio formó la base de la versión de la investigación. El móvil del crimen fueron los celos y la falta de voluntad para aceptar el fin de la relación. Robert Martin fue acusado el 29 de junio de 1989. Se le acusó de asesinato en primer grado, que en Texas puede conllevar la pena de muerte o cadena perpetua. El juicio comenzó el 15 de enero de 1990 en el Tribunal de Distrito de Dallas. La fiscalía presentó pruebas, resultados de la pericia, declaraciones de testigos y una grabación del interrogatorio. La fiscalía alegó que Robert planeó el ataque, sabiendo cuándo regresaría Linda de su vuelo, y vino con la intención de matarla si ella se negaba a reanudar la relación. La defensa insistió en el homicidio. Los abogados de Robert citaron su estado de intoxicación y emocional, argumentando que perdió el control durante el altercado. También intentaron demostrar que Linda había provocado el conflicto, pero esta versión no fue respaldada por las pruebas. Robert testificó ante el tribunal, repitiendo su historia de defensa propia, pero el jurado encontró que sus palabras eran inconsistentes. El juicio duró 3 semanas. El 5 de febrero de 1990, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. En la etapa de sentencia, la fiscalía pidió la pena de muerte, pero la defensa convenció al tribunal para que tuviera en cuenta la falta de antecedentes penales de Robert y su servicio militar. El 10 de febrero, un juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso del asesinato de Linda Harris concluyó el 10 de febrero de 1990, cuando Robert Martin fue sentenciado a cadena perpetua. El caso dejó su marca en la historia criminal de Texas, atrayendo la atención debido a su inusual combinación de relaciones personales y contexto profesional. Después del juicio, las vidas de los participantes de esta historia tomaron caminos diferentes. Robert terminó tras las rejas y los seres queridos de Linda enfrentaron las consecuencias de su muerte. Robert Martin fue enviado a la prisión de máxima seguridad en Huntsville, ubicada a 70 millas de Dallas. Su apelación, presentada en 1991, fue rechazada por la Corte Suprema de Texas. Durante los primeros años de su encarcelamiento, escribió cartas a familiares y amigos expresando su pesar por lo sucedido, pero luego perdió el contacto. Según funcionarios de la prisión, en 2005, era tranquilo y no infringía ninguna norma. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de 2010 y en 2018 murió en un hospital de la prisión por insuficiencia cardíaca a la edad de 73 años. La familia de Linda sufrió mucho la pérdida. Sus padres, que vivían en Oklahoma, asistieron a todas las audiencias judiciales. La madre de Linda, Elizabeth Harris, dijo más tarde a un periódico local que la pérdida de su hija había devastado sus vidas. Crearon un pequeño fondo en su memoria para ayudar a las mujeres jóvenes a pagar su formación como auxiliares de vuelo. El hermano de Linda, Michael, se mudó a California y dejó de hablar con la prensa después de 1990. Los colegas de Linda en American Airlines organizaron una recaudación de fondos para su familia y se instaló una placa conmemorativa en su tumba en Oklahoma. El juicio recibió cobertura mediática, pero el interés en el caso se desvaneció con el tiempo. En 1989 a 1990, los periódicos locales publicaron informes con titulares como "Piloto mata a azafata por celos". Algunas publicaciones han intentado encontrar un vínculo entre el delito y las particularidades del trabajo en la aviación, señalando el estrés y un horario inestable. Sin embargo, la investigación no reveló ninguna influencia directa de la profesión en los acontecimientos. El conflicto fue puramente personal. El caso planteó preguntas sobre cómo las tensiones ocultas en las relaciones pueden derivar en violencia. Los testimonios de los testigos y el diario de Linda mostraron que desde el principio se vieron señales de problemas, pero nadie intervino. Carol Wilson más tarde lamentó no haber insistido en que Linda buscara ayuda. La policía también admitió que no tenían registro de las quejas previas de Linda contra Robert, lo que podría haber evitado la tragedia. Desde una perspectiva legal, el caso se convirtió en un ejemplo de cómo una combinación de pruebas, huellas dactilares, sangre, testimonio
puede establecer la culpabilidad. La sentencia de Robert fue consistente con la práctica de Texas para delitos de este tipo. Al mismo tiempo, el rechazo de la pena de muerte en favor de la cadena perpetua demostró que el tribunal tomó en cuenta su biografía, aunque esto no atenuó las consecuencias para la familia de la víctima. La historia de Robert y Linda sigue siendo un recordatorio de cómo los conflictos personales pueden salirse de control. No cambió las leyes ni las reglas de las aerolíneas, pero sí hizo que algunas personas pensaran sobre los límites entre el trabajo y la vida personal. Para quienes conocieron a Linda y Robert, fue una lección de cómo incluso las personas más comunes pueden encontrarse en el centro de la tragedia cuando las emociones dominan la razón.